Hola, sí. Bueno, ante todo quería dar las gracias al CAI por invitarnos a participar de estas jornadas. La parte introductoria del día de hoy son los conceptos básicos relativos a la propiedad intelectual. Para empezar un poco vamos a ver qué son los derechos de propiedad intelectual, las distintas categorías, lo que cubre cada uno, el alcance, los plazos de protección. Quizás esta no sea la parte más entretenida, pero es una parte necesaria para que después podamos empezar a hablar de políticas, estrategias de gestión de activos intangibles en las empresas. Ahí está. Bueno, ¿cuáles son las características de los derechos de propiedad intelectual? Seguramente ustedes ya lo saben, en realidad son activos intangibles. Y los derechos de propiedad intelectual, a diferencia de otros derechos, es un tema muy regulatorio y jurídico en principio. Y como les comentaba recién, a diferencia de otros derechos, en realidad se trata de derechos exclusivos de comercialización que tienen la característica de ser derechos negativos, los llamamos los abogados. En realidad, cuando uno tiene algo, uno tiene la capacidad de utilizar esa cosa, usar, gozar y disponer de la cosa, y estos derechos, justamente por tratarse de derechos que protegen activos intangibles, lo que hacen es tener un derecho, el titular, lo que tiene es un derecho de excluir a las personas del uso de ese activo intangible, es decir, evitar que se utilice el conocimiento, las creaciones, los diseños. El titular lo que hace es evitar que terceros sin el consentimiento utilicen estos activos intangibles. Estos activos, una vez protegidos, se pueden transferir, y vamos a ver un poco más adelante en las jornadas del día de hoy, que se pueden licenciar, ceder a título gratuito, a título oneroso. Vamos a ver las distintas características de transferencia. Los derechos de propiedad intelectual, la mayoría de los casos, vamos a ver que hay excepciones, son derechos formales. ¿Qué quiere decir esto en realidad? Que el plazo de protección de estos derechos se inicia con el registro. Son derechos respecto a los cuales se necesita registrar para tener esta comercialización o uso exclusivo del activo intangible. Tienen un plazo de protección, pasado el cual o vencido este plazo, ese conocimiento, esa creación, esa cuestión estética cae en dominio público y cualquiera la puede utilizar. Y el ámbito de protección es territorial. Esta cuestión de la territorialidad de los derechos de propiedad intelectual es una característica sumamente interesante, porque también cuando vean las cuestiones de vigilancia tecnológica vamos a ver que puede ocurrir que cierta tecnología esté protegida a través de una patente o a través de algún otro derecho de propiedad intelectual que vamos a ver en breve en un territorio, y ese conocimiento sea de libre disponibilidad en otro. Eso es lo que los abogados en general, en la mayoría de los casos, llamamos como una copia legal. En realidad, el titular del derecho de propiedad intelectual solo tiene la potestad de hacer un uso exclusivo de ese activo intangible si ese activo intangible está registrado en su territorio. En los territorios o en los países donde ese activo intangible no goza de protección, ese activo intangible sea, como vamos a ver a lo largo de la jornada, sea alguna cuestión estética, sea un conocimiento, sea vamos a ver las distintas categorías, una marca, un signo con carácter distintivo. Ese activo intangible está en dominio público y cualquiera lo puede utilizar de manera gratuita. Esto es muy importante también cuando uno define la estrategia de la empresa, si va a utilizar activos intangibles que están protegidos, que no están protegidos, si va a utilizar activos que están protegidos. Si no están protegidos por esa empresa, va a tener que pagar por el uso. Si no, vamos a ver distintas estrategias. La propiedad intelectual no solo tiene una dimensión local, es decir, nosotros tenemos una ley de patentes que vamos a ver, una ley de derecho de autor, ley de modelos y diseños industriales, una ley de marcas, sino que a su vez todos estos derechos tienen una esfera internacional donde constantemente se están negociando distintos tratados, puede ser tratados de libre comercio, tratados regionales, tratados multilaterales, que contemplan en uno de sus capítulos a los derechos de propiedad intelectual. Entonces, por eso vamos a ver que es muy importante cuando uno analiza estas cuestiones, no solo ver la normativa del territorio de origen, donde uno elabora los productos o servicios que son susceptibles de ser protegidos con activos intangibles, sino también el territorio de destino, porque puede ser que ese conocimiento
no esté protegido en el territorio de origen y sea de libre disponibilidad, pero cuando yo pretendo exportar ese producto o ese servicio, tengo una patente en el mercado de destino de mis exportaciones, entonces en ese mercado exista una empresa que tiene un derecho de patente, puede ser el caso, y ejerce el uso exclusivo de ese conocimiento, entonces me frena, es utilizado como barrera a las exportaciones de productos y servicios. Entonces, todo esto es consecuencia de lo que yo les comentaba de la territorialidad de los derechos. Y cuando yo utilizo estos activos intangibles, no solo tengo que analizar el mercado donde se crean o se originan, o yo estoy utilizando, mi empresa está utilizando estos derechos de propiedad intelectual, sino que también tengo que hacer un análisis de la existencia o no de esta categoría de derechos en el mercado de destino de mis productos o servicios. Vamos a ver un poco cada una de estas categorías de derechos. Por un lado, seguramente no es lo que más utilicen los integrantes de la CAI, de la Cámara, pero por un lado está el derecho a autor. Vamos a ver un poco en este ratito todas las categorías de derechos, se relacionen o no de manera directa con conocimiento intensivo. Por un lado está el derecho a autor. El derecho a autor lo que hace es proteger las creaciones artísticas, literarias y científicas. En principio, ustedes seguramente están de manera cotidiana en interacción con activos intangibles que se protegen a través de estas creaciones, libros, música, coreografías, programas de televisión. Los derechos de autor, a diferencia de todos los derechos, en realidad son una excepción a la formalidad. El plazo de protección nace con la creación, en realidad no es un plazo de protección que nace con la creación, el plazo de protección de los derechos de autor es uno de los plazos más extensos de todas las categorías. La duración es de 70 años desde la muerte del autor, del creador, quien desarrolló la obra. Si es una obra en colaboración, se empieza a contar este plazo de protección a través de la muerte del último de los autores. En realidad esto quizás no sea uno de los temas más interesantes para los ingenieros, por eso lo que hicimos fue citar la norma, la 11723, donde están todas las características. Yo lo que voy a hacer es de manera sucinta explicar las características más importantes de cada una de estas categorías de derechos, porque cada una de estas categorías de derechos está cubierta por una norma que tiene más o menos 200 artículos. No vamos a explicar todo el articulado. El ámbito de protección, a diferencia, como excepción al resto de los derechos de propiedad intelectual, esta es una excepción y el ámbito de protección es internacional. La protección nace de manera automática con la creación artística y se ejerce de manera automática a nivel internacional. Pero ¿qué pasa? En la mayoría de los casos, los abogados, cuando asesoramos a las empresas, lo que decimos es que se haga algún registro, al menos a los efectos probatorios. Porque si hay una persona, por ejemplo, vamos a ver las actividades relacionadas con derecho a autor que pueden ser susceptibles de ser protegidos. Si hay una persona que está desarrollando un software de manera paralela al mío, la forma que yo tengo de... La forma que yo tengo de probar que yo fui quien primero desarrolló el sistema de software es a través de la formalidad que implica el registro de la protección del mismo. Algunas de las actividades que son susceptibles de ser protegidas por derecho a autor, bueno, artes plásticas, publicidad, diseño gráfico, ilustración, entorno de web, industria de software, industria audiovisual, música, multimedia y sonido, en algunos casos de manera excepcional también indumentaria. Y respecto del derecho a autor, algo muy importante que quizás sí interese a esta Cámara es que el software, a diferencia de otros países, Argentina protege el software por derecho a autor. Hay algunos países que protegen los sistemas de software a través del sistema de patentes. En Argentina esto es de manera excepcional, solo en algunos casos de software embebido. Algunos tipos de software son susceptibles de ser protegidos por patentes, pero en principio y como manera general, en nuestro país el software se protege por derecho a autor. Después vamos a ahondar un poco más y el tema de modelos industriales y patentes lo van a exponer luego de que lo exponga yo, así que ahí seguramente van a hacer un poco más de foco en estas dos categorías de derechos que ahora las vamos a ver también un poco más por arriba.
Otra de las actividades que se protegen por propiedad intelectual son las actividades relacionadas con diseño industrial, modelos y diseños industriales. Nosotros dentro de la regulación distinguimos modelos de diseños porque uno lo consideramos bidimensional, el otro tridimensional. Esta categoría de derechos protege textil e indumentaria o diseño industrial mobiliario, grifería, herramientas, maquinaria hogareña, electrodomésticos, bazar, decoración. Lo que hacen los modelos y diseños es proteger el carácter estético o ornamental de los productos, la parte estética, la cuestión de la estética se protege por modelos y diseños industriales. Para que esta protección opere se necesita el registro del modelo o el diseño. Yo en la última filmina les indiqué los lugares donde se registran cada una de estas categorías de derechos de propiedad intelectual. La protección es por el plazo de 10 años desde que se realice el registro y se puede prorrogar por 5 años más. Se refiere más que nada a las características estéticas. Toda la cuestión, por eso en mobiliario se utiliza mucho, en general en textil e indumentaria se utiliza menos porque la velocidad del cambio de la moda hace que a veces no sea necesario o no sea interesante costear el registro de alguna de estas categorías, salvo que uno tenga alguna cuestión especial que dure varias temporadas y quiera excluir a terceros del uso de esa cuestión estética. Una de las categorías que sí interesa de manera mayoritaria a los ingenieros es una de las categorías de derecho de propiedad intelectual, son las patentes y los modelos de utilidad. ¿Qué son las patentes? En realidad las patentes son protegen tecnología o invenciones y son una solución a un problema técnico. Vamos a dar primero la definición que después van a ver con mayor profundidad en la próxima presentación, la definición de modelos de utilidad y luego de patentes. Los modelos de utilidad son exteriorizaciones tridimensionales aplicadas a objetos, pero en realidad se protege siempre y cuando esta forma brinde una mejor utilización al objeto al cual está incorporada. Por eso la definición de la ley dice que es toda disposición o forma nueva, obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos u objetos conocidos, que se presten a un trabajo práctico en cuanto importen una mejor utilización en la función a la que estén destinados. Esta figura de propiedad intelectual es muy utilizada en los países en vías de desarrollo, por las pymes y por empresas que tienen algún desarrollo, un estándar de desarrollo quizás no tan alto como para aplicar una patente, pero sí a empresas que están situadas muchas veces en países como Argentina, porque de tanto utilizar tecnología, en algunos casos foránea, en otros casos desarrollada en territorio nacional, la utilización de esa tecnología hace que quien la gestione se dé cuenta de que a través de alguna modificación se presta una mejor utilización de esa tecnología. Entonces, en estos casos, reclama o pide en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial un registro de un modelo de utilidad cuyo plazo de protección es de 10 años desde el momento de presentación de la solicitud de registro. Se concede y el plazo de protección es de 10 años. La figura del modelo de utilidad no existe en todos los países, existe en la mayoría de los países con un grado de desarrollo intermedio. Hay países que directamente tienen un sistema de patentes más laxo, entonces no tienen la figura de los modelos de utilidad y dan patentes. Hay otros que sí tienen la figura del modelo de utilidad, como Argentina, la mayoría de los países del Mercosur. Es una figura intermedia para pequeños desarrollos que hacen a la mejor utilización de un producto. Uno de los temas más interesantes en cuanto a la gestión de la tecnología es el sistema de patentes. Las patentes protegen soluciones concretas y novedosas a problemas técnicos y en la mayoría de los casos se aplican en cuanto importan un salto cualitativo en el desarrollo de la tecnología a la que estamos haciendo referencia. El sistema de patentes protege tanto productos como procedimientos y estos productos o procedimientos tienen que contar con 3 características que son los requisitos que dan lugar a la concesión de una patente, que son novedad, altura inventiva y aplicación industrial. Estos requisitos
son requisitos bastante exigentes. ¿Por qué? Porque la patente en realidad lo que hace es dar una protección, un uso exclusivo de ese conocimiento, ya sea de producto o de procedimiento, por un plazo de 20 años. Y a diferencia de otras categorías de derechos de propiedad intelectual, quien detenta la patente en realidad detenta el uso exclusivo de ese producto por este plazo en cualquier área de la tecnología. Puede ser salud, metalmecánica, petróleo o en el desarrollo del área tecnológico que fuere. ¿Qué quieren decir estos requisitos? Novedad, altura, inventiva, creo que no los desarrollaron. Novedad, altura, inventiva y aplicación industrial. El requisito de novedad, en nuestra ley de patentes están todos estos requisitos establecidos especialmente en el artículo 4, quiere decir que no se haya divulgado ni comercializado de forma oral o escrita en el territorio argentino ni en ningún otro país del mundo. Es decir, que el requisito de novedad en el sistema de patentes es un requisito exigente. El producto o el procedimiento, depende de si yo estoy solicitando una patente de producto o procedimiento, no se debe haber divulgado ni comercializado en Argentina ni en ningún país del mundo. Y esa divulgación puede haber sido, no debe haber sido ni de manera oral ni de forma escrita. Hay algunos países que donde solo se quiebra la novedad si la divulgación fue hecha de manera escrita, pero la divulgación de manera oral no es suficiente como para quebrar la novedad. Esto ocurre, por ejemplo, en los Estados Unidos. En otros países como Argentina, la divulgación de manera escrita ya es suficiente para quebrar la novedad del producto o procedimiento. Otro de los requisitos es altura o mérito inventivo. En realidad lo que dicen respecto de novedad, volviendo un poco, es que no se encuentre en el estado del arte. Y estado del arte es todo lo que se divulgó de manera oral o escrita. Altura o mérito inventivo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en realidad ese conocimiento no debe ser obvio para un técnico especializado en la materia. Cuando uno presenta una solicitud de patente en cualquier oficina de registro, esta solicitud de patente es analizada por expertos. Y en el caso de que sea metalmecánica, va a ser analizada por un experto en metalmecánica, química, petroquímica, y las distintas disciplinas van a ser analizadas por expertos en esa tecnología. Entonces el experto lo que va a evaluar o analizar es si el desarrollo que se está explicando en esa patente es suficiente o no tiene un salto cualitativo o es obvio o no para un técnico especializado en ese estado del arte. Por ejemplo, si a mí me presentan una solicitud de patente, que de formación soy abogada, en realidad casi todas me van a parecer que tiene altura o mérito inventivo suficiente. Lo que hacen los examinadores es que una persona especializada en la materia analiza este requisito y también toma los papers, los últimos papers, los journals que están en esta disciplina para ver si implica un salto cualitativo tal donde el solicitante es merecedor de este derecho exclusivo de comercialización por 20 años, porque a diferencia de los otros derechos, por ejemplo, derecho de autor que ya vimos, puede ser que una creación artística, literaria o científica esté protegida a nombre de una persona. Por ejemplo, el libro de la historia de la vida de San Martín está escrita por la persona A, y ustedes seguramente cuando van a las librerías hay muchos libros sobre la historia de la vida de San Martín, porque en realidad lo que hace el derecho de autor es proteger la impronta personal del autor, la forma en que el autor escribe, redacta la historia de la vida de San Martín, y por eso hay muchos libros de la historia de la vida de San Martín por distintos autores, y aunque uno tenga el registro en derecho de autor de la historia de la vida hecha por tal persona, otra persona lo puede redactar de manera distinta, expresar distintas ideas en el texto, distinta información, porque en realidad lo que hace es proteger la impronta del autor, no la obra en sí, no protege la idea, sino la forma en que el autor o creador expresa la idea. En cambio, en el sistema de patentes se protege el producto y el procedimiento en sí, y nadie va a poder comercializar ese producto o procedimiento por 20 años. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de productos farmacéuticos, estábamos diciendo que la cura a un medicamento X, a una enfermedad X, no va a poder ser comercializada por nadie durante el plazo que dure la patente en ese territorio. Es por eso que los requisitos son mucho más fuertes y las formalidades más exigentes. El tercero de los requisitos, entonces, es novedad, altura inventiva o mérito inventivo y aplicación industrial, es el que se interpreta de manera más laxa, es que sea aplicable, que ocurre con casi todos, en la industria o el comercio.
Como les decía recién, lo que me da una patente o lo que le da la patente al titular de este conocimiento es la posibilidad de explotar el invento de manera exclusiva en un territorio específico por el plazo de 20 años desde la presentación de la solicitud. Entonces nadie va a poder comercializar ese producto o procedimiento por el plazo de 20 años, salvo que el titular autorice a un tercero a hacer uso de ese desarrollo a cambio del pago de una regalía, que es lo que vamos a ver hoy durante la tarde cuando veamos un poco la temática de contratos, cómo se transfiere y cómo se comercializan estos activos intangibles, que en la mayoría de los casos cuando están protegidos es a través de algún tipo contractual. Otra de las categorías de derechos de propiedad intelectual son las marcas. Las marcas son signos con carácter distintivo, se utilizan más que nada para identificar el origen empresarial de un producto o servicio que esté en el mercado. Permite obviamente distinguir el origen empresarial de un producto de los competidores. Está el número de norma, y las marcas se protegen. Las marcas son el único derecho de propiedad intelectual cuyo registro, una vez que vence, puede ser renovado indefinidamente. El plazo de protección de las marcas es de 10 años desde la presentación del registro, y a diferencia de las patentes, donde vencido el plazo de 20 años ese conocimiento cae en dominio público y cualquiera lo puede utilizar de manera libre, el sistema de marcas permite que este signo con carácter distintivo que me identifique el origen empresarial de los productos sea renovable de manera indefinida en el tiempo. Entonces ustedes van a ver que la mayoría de las marcas que utilizamos cuando van al supermercado, cuando se comercializa una tecnología, a pesar de que el conocimiento pueda caer en dominio público, la marca sigue siendo de titularidad exclusiva de el titular, quien detenta el registro, y la puede renovar de manera ininterrumpida, con la única condición de que él la haya utilizado previamente durante los 5 años previos al vencimiento del registro. ¿Qué puede registrarse como marca? Bueno, en realidad pueden registrarse como marca, no sé si pueden registrarse como marca cualquier cuestión estética, letras, números, imágenes, dibujos, palabras con o sin contenido. En algunos casos las melodías, ahora que está tan de moda las distintas marcas de teléfonos celulares, ustedes vieron que cada una de las marcas suena de manera distinta, entonces uno ya identifica, bueno, esto es Samsung, este teléfono es un iPhone, este teléfono, bueno, también cuando uno va al cine y escucha el ruido de la Metro-Goldwyn-Mayer, o cuando prende una computadora Windows que aparece una melodía, ya no solo, como ocurría antes, se puede registrar como marca signos que sean visualmente perceptibles, sino que ahora se amplió el concepto de marca a cualquier signo que permita identificar el origen empresarial de los productos o servicios. En algunos países se protegen los sonidos, en otros están empezando a analizar la posibilidad de proteger algún tipo de aromas. En otros países, bueno, el concepto es cada vez más amplio. También a veces las formas de las botellas de gaseosa, como los modelos y diseños, caen en dominio público. Vieron que yo les comenté que se protegen por 10 años y se puede extender la protección por 5 años más. Algunas empresas utilizan como estrategia dar una protección adicional a todos sus productos que tengan algún carácter distintivo a través de las marcas. Esto puede pasar o no pasar, pero trae el beneficio como estrategia empresarial, que es un derecho de propiedad intelectual que se puede renovar indefinidamente. Entonces yo siempre voy a tener la protección respecto de este activo intangible. Entonces, quizás las botellas, por ejemplo, de agua mineral, ahora que hay distintos formatos, la empresa es una estrategia de proteger por modelos y diseños, pero a su vez el envase lo protege por marca, porque esto de la renovación sin fin del registro permite perdurar en el tiempo y ser el único que utiliza este activo. Otras categorías de derechos de propiedad intelectual, que quizás la última sí, después lo vamos a hablar de manera más específica cuando comentemos la temática de los contratos, pero que quizás no sean tan interesantes para esta cámara, pero sí son otras categorías de activos intangibles que se protegen por derechos de propiedad intelectual, son las indicaciones geográficas.
Las indicaciones geográficas es cuando determinada característica o reputación de un producto se debe esencialmente a su origen geográfico. Es el origen geográfico que a través de las tierras, los animales que se alimentan en esa región, la forma de producción de los cultivos, hace que el producto final tenga determinadas características. Nosotros en Argentina tenemos una ley de indicaciones geográficas para productos agrícolas y alimenticios, y a su vez, de manera independiente, tenemos una ley de indicaciones geográficas, denominación de origen y denominación de origen controlada para vinos y bebidas espirituosas. Ahí están indicadas las dos leyes. Esta categoría de derecho de propiedad intelectual no tiene un plazo en el tiempo, dura mientras dure las características que le dio origen, las características territoriales y climáticas que le dieron origen a la reputación de ese producto. Otra categoría de propiedad intelectual que hay que nombrar porque es una categoría pero no es necesariamente interesante en la Cámara es la de las variedades vegetales. La ley de semillas protege al derecho obtentor a través de otra categoría de derechos de propiedad intelectual, más ahora que siempre se habla de la posibilidad o no de que exista una nueva ley de semillas. Y por último está la información confidencial. La información confidencial es otra, algunos dicen que es una categoría de derechos de propiedad intelectual, otros que no, al igual que las variedades vegetales, pero si lo incorporamos dentro de las categorías de derechos de propiedad intelectual, nosotros tenemos una ley, la 24766, que dice que para que una información sea confidencial, tienen que operar respecto a esa información 3 requisitos, que son acumulativos, que es que tenga valor económico, por ser una información confidencial, es decir, que esta información tiene que tener valor, que sea secreta y que la empresa o quien la desarrolló esa información haya tomado recaudos para mantenerla secreta. Si es de fácil acceso, si nadie puso, bueno, no entre en este lugar porque es información confidencial, o si cuando me permiten acceder a esa información no me indicaron en la documentación que esa información es confidencial. Muchas veces pasa en realidad al revés, que las empresas toman recaudos excesivos y que a cualquier documento ponen esta información o la información a la cual usted va a tener acceso es confidencial, pretendiendo transformar en confidencial a cualquier tipo de información. Esto no es así, esta tiene que ser información que tenga valor económico, tiene que ser información secreta, es decir, que si en el ámbito de aplicación de esa tecnología esa información es generalmente conocida por los técnicos, no es que porque me la hayan dado a mí y me pongan en un documento, la información a la cual usted tiene acceso es confidencial y por divulgarla va a tener tales y tales sanciones, eso transforma esa información en confidencial de manera automática. Esto no es así, pero muchas veces las empresas, para resguardarse de manera legal, hacen eso con cualquier tipo de documentación. En realidad la norma lo que hace es tipificar este tipo de información. Es muy difícil dar una definición de manera general. En realidad el análisis se suele hacer en la mayoría de los casos, valga la redundancia, caso por caso. Y la protección de la información confidencial tampoco tiene plazo, dura mientras dure la confidencialidad. Es por eso que se dice que alguna información, algo que yo no les comenté respecto a las patentes, es que el sistema de patentes da este derecho de protección exclusivo por 20 años, siempre y cuando el titular o quien solicita el registro divulgue de manera precisa la mejor forma de llevar a cabo el invento. En realidad lo que se decía antes era que había mucha información que se mantenía de manera confidencial y que dando una patente era un incentivo para que se divulguen los desarrollos. Lo que nos dimos cuenta después es que en realidad la gente solo divulga el desarrollo en un sistema de patentes y la comercialización de ese producto o servicio divulga la mera comercialización, la información, el conocimiento que tiene incorporado. Pero, o si uno puede hacer ingeniería inversa, pero si no, las empresas prefieren mantener la información confidencial. ¿Por qué? Porque en realidad el plazo de 20 años se puede hacer mucho más extenso a través de la confidencialidad, porque yo mantengo la información secreta. Pero cuando mantengo la información secreta a través del sistema de confidencialidad, lo que no puedo evitar es que cualquiera que desarrolle esa información de manera independiente lo utilice. La patente, yo redacto el documento de patente, ese documento de patente va a decir
el conocimiento que yo voy a hacer público, y ese conocimiento, la reivindicación, lo que se llama, que es el lugar donde uno reivindica el conocimiento que respecto al cual se va a apropiar, respecto al cual va a tener el derecho exclusivo de comercialización la empresa, ese va a ser el límite y el alcance que va a tener la patente. Entonces, por 20 años nadie va a poder utilizar ese conocimiento en un territorio específico, salvo que el titular de la patente lo autorice. La información confidencial no me obliga a divulgar la información, por el contrario, la mantengo secreta por tiempo indeterminado, mientras dure el secreto, el valor comercial de la información, pero si una persona desarrolla ese conocimiento de manera independiente, yo no puedo excluirlo, una persona, una empresa, un competidor, yo no puedo excluirlo de la utilización, no puedo excluirlo del uso si lo hace de manera independiente. Sí lo puedo excluir si lo obtuvo a ese conocimiento, a esa información, de manera fraudulenta, porque hay sanciones, pero no si lo desarrolla de manera independiente. El sistema de patentes, como me da una exclusividad comercial por 20 años en el territorio, me permite excluir a terceros del uso de ese conocimiento. Pero a cambio, tengo que divulgar el conocimiento y, pasado el plazo de los 20 años, ese conocimiento cae en dominio público. Entonces, estos son un poco los pros y los contras de utilizar un sistema u otro cuando yo me dedico a una industria que en general hace productos o servicios que son intensivos en conocimiento. La propiedad intelectual como herramienta. En realidad, la propiedad intelectual es una de las herramientas empresariales, una de las estrategias tanto de política pública como estrategia empresarial de comercialización que puede utilizar la empresa o el país como es un instrumento más que nada utilitario, una herramienta, no es un objetivo en sí. ¿Una herramienta para qué? Una herramienta para transferir ese conocimiento. En general, la empresa pasa de generar valor y cómo hace para la captura de valor. Generación de valor, captura de valor. Una de las formas para lograr la captura del valor del conocimiento que la empresa genera es a través de los derechos de propiedad intelectual. Hay otras formas. Por ejemplo, hay empresas, como las empresas que desarrollan software, que con llegar primero al mercado, lo que se llama el lead time, ya es suficiente para cooptar el mercado y para captar las regalías o la financiación necesaria para generar nuevos desarrollos. Cuando el competidor me copia, ese desarrollo ya quedó obsoleto y yo estoy lanzando uno nuevo. Entonces, a veces no necesitan, ciertas industrias que también son intensivas en conocimiento, no necesitan del instrumento, la herramienta de la propiedad intelectual para capturar el valor, sino que el llegar primero al mercado y la velocidad con la que se mueven las tecnologías es suficiente para ganarle a los competidores. Sin embargo, otras tecnologías u otros desarrollos, por ejemplo, pasa mucho en la industria farmacéutica, cuando quien desarrolla el medicamento lo lanza al mercado, después no puede evitar que un competidor agarre la molécula, el principio activo o el producto ya finalizado y a través de la ingeniería inversa desarrolle un producto que compite. Entonces, esas industrias, cuando la divulgación y la comercialización del producto ya divulga el conocimiento que tiene incorporado, son las industrias que en general utilizan de manera más asidua el sistema de derecho de propiedad intelectual, en particular en este caso el sistema de patentes. La propiedad intelectual es una herramienta para transferir conocimiento, para generar y transferir, cesión, licencia, entonces también me sirve como un instrumento de financiamiento. Yo licencio el uso de la tecnología a través del pago de una regalía o lo cedo de forma total, o en un territorio vendo este conocimiento, lo cedo y en otro territorio mantengo este conocimiento. Me sirve como forma de gestión del conocimiento. Por ejemplo, lo licencio de manera exclusiva o no exclusiva, entonces puede ser a una sola empresa, a varias, el pago de la regalía varía según si es una o varias en un país, en un territorio y en otro. La propiedad intelectual me sirve para monitorear y vigilar al competidor. Vamos a ver un poco cuando vean también hoy a la tarde todas las cuestiones de vigilancia competitiva. Yo puedo hacer análisis de las bases de datos sobre patentes para saber qué es lo que está haciendo mi competidor, veo qué está pidiendo, qué invención está pidiendo, está solicitando para ser protegida por el sistema de patentes. Entonces ya sé en qué tecnología está investigando, qué tecnología quiere comercializar, cuáles son las más tentadoras en un territorio, en otro. Me sirve para saber qué está protegido y qué no, libertad para operar. O sea, yo
voy y me doy cuenta que necesito ser una empresa, que no soy autosuficiente en el desarrollo de todas las tecnologías que quiero utilizar, como pasa en la mayoría de los casos. Entonces identifico el titular de la tecnología que necesito, o sé si esa tecnología está en dominio público en el territorio argentino, porque tiene una patente conseguida en Brasil, pero en Argentina no. Entonces saco la información de la patente y hago el desarrollo en territorio argentino porque no está protegido. Me sirve para analizar la maduración de la tecnología. Yo me voy fijando cuál es el estadio, leo los documentos de patente y me voy fijando, bueno, cuál es el estadio madurativo de la tecnología que a mí me interesa utilizar. También si voy a hacer una inversión en investigación y desarrollo, eso me sirve para saber, bueno, cuál es el estado del arte actual, para a partir de ese estado del arte empezar a generar nuevos desarrollos y no investigar 2 veces lo que ya fue investigado y así perder recursos. Y en algún punto también me sirve para hacer algunas definiciones de estrategia empresarial, si voy a tener una empresa que va a generar derechos de propiedad intelectual o no, en cualquiera de todas sus vertientes y variedades, si esa política de propiedad intelectual va a ser abierta o cerrada, es decir, si voy a proteger o no voy a proteger, si voy a utilizar todas las patentes o recursos y voy a contratar a los expertos dentro de mi empresa. Entonces, bueno, quizás esto tiene algunos gastos mayores de financiamiento, o voy a licenciar tecnologías de otras empresas, de competidores o de empresas que en realidad se dedican a otro rubro, pero tienen tecnologías transversales que me sirven para utilizar o no. Bueno, si protejo o no protejo, con los costos que esto tiene, no solo en el tema de registro, sino también la litigiosidad de los derechos de propiedad intelectual, en cuanto son derechos estos negativos, es decir, que uno, para evitar que terceros utilicen ese conocimiento o ese signo con carácter distintivo, lo tiene que intimar en la mayoría de los casos vía carta documento de manera judicial. Entonces tienen es una temática bastante litigiosa que tiene costos muy altos en cuanto no tanto al registro, sino más que nada a la litigiosidad. Y por último, ¿dónde se registran estos derechos? Porque en cada una de las oficinas de registro, que yo les puse ahí las páginas donde se registran en territorio argentino, obviamente, ahí hay instructivos de cómo se registran. En algunos casos las empresas necesitan de alguien que los asista, en otros casos puede ir una persona física y hacer el registro aprendiendo un poco de los instructivos y con los profesionales que están en cada una de estas oficinas. En el INPI, que es el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, se protegen los modelos y diseños industriales, las marcas, las patentes. En la Dirección Nacional de Derecho de Autor, bueno, se protege el derecho de autor, salvo el software, que se protege, es como que sirve, el software se protege en la Cámara Argentina del Software, pero en la Cámara Argentina del Software, la CESI, en realidad lo que hace es ser como un brazo receptor para el registro del software. En el INASE, bueno, es el Instituto Nacional de Semillas, no creo que acá registren eso, pero bueno, ahí se registran. En el INB es el Instituto Nacional de Vitivinicultura, donde se registran las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas. El resto en el Ministerio de Agricultura y otras oficinas de registro no son categorías de propiedad intelectual, pero sí son como un híbrido, un sistema, algún sui generis de datos que a ustedes les pueden interesar, SENASA y ANMAT. Así que bueno, yo con esto doy por terminado, aunque sea la parte inicial. No sé si vamos a abrir preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Sí, tenemos muy poquito tiempo para poder realizar preguntas, pero si alguna persona del público, ahí tenemos un micrófono para acercar. Creo que se escucha. Una consulta. ¿La franquicia entra dentro de este plexo normativo de propiedad intelectual? En realidad la franquicia es un contrato. Dentro de la franquicia puede haber un pool de derechos de propiedad intelectual que se esté licenciando con la franquicia. La franquicia es un tipo de contrato donde uno puede licenciar a través de una franquicia una marca, un modelo y diseño que puede estar incorporado dentro de esta franquicia. Puede ser que la franquicia también se transfiera conocimiento, cómo hacer un producto o un servicio, o si están registradas distintas categorías, el licenciatario, depende de qué tipo de franquicia estemos hablando. Por ejemplo, hay franquicias de
de tecnología en sí. Hay franquicias que también incorporan marcas. Hay franquicias, por ejemplo, los fast food son una franquicia. ¿Qué me dicen? ¿Cómo tengo que hacer la hamburguesa? ¿Cuáles tienen que ser mis proveedores? ¿Qué marca tengo que hacer? ¿Cómo tengo que vestir al local para poder utilizar esa franquicia? Entonces, ahí eso es un tipo de franquicia. Hay otras franquicias que son quizás cubren a través de ese tipo de contratos la licencia de una patente o la licencia de información confidencial, o la licencia de una marca, o me obligan a poner la marca de determinada forma, o a adaptar mi fábrica a determinados estándares ambientales o a determinados estándares técnicos. O sea, la franquicia es un tipo de contrato que puede tener incorporado o no dentro de este tipo de contrato una batería de derechos de propiedad intelectual que se pueden transferir o licenciar el uso a través de este contrato de franquicia de manera más general. Hola, ¿qué tal? Quería saber cómo trata las leyes de propiedad intelectual la comercialización y producción de bienes, tanto tangibles como intangibles. Ejemplo, se hace un software en Argentina, se roba, ese software va a parar al extranjero y se comercializa desde un servidor en Kamchatka para todo el mundo. ¿Qué injerencia tienen las leyes de comercialización o las leyes de patentes o las leyes de, vamos a decir, de propiedad intelectual al respecto, cuando los delitos hoy en día, informáticamente, que es una de las más grandes industrias del mundo, son transnacionales y terminan siempre guarecidas en países de poca ley, entre ellos nosotros, los Estados Unidos, por ejemplo? ¿Cómo tratan las leyes y los tratados internacionales este tema, y cómo es, si hay alguna jurisprudencia o algo al respecto que haya sido realmente tratado en Argentina? Nada más. Sí, bueno, primero que los derechos de propiedad intelectual en realidad son derechos privados. Las leyes son una herramienta para que el titular de estos derechos ejerza el derecho. Es decir, si uno quiere tener el uso exclusivo del activo, en el caso del software, es el titular quien tiene que ir y litigar. Lo mismo pasa sobre los bienes, muebles. Si yo tengo mi casa y me la usurpan y se meten inquilinos de manera ilegal, no es que el Estado saca a los inquilinos. El Estado tiene los medios legales, están los distintos códigos civiles que prevén las acciones para que yo me presente ante un tribunal y diga, mire, tengo que probar que me lo usurparon y los excluya. Lo mismo ocurre con los derechos de propiedad intelectual. Argentina cumple todos los estándares internacionales en cuanto a la protección de los derechos de propiedad intelectual, en particular en respecto a los sistemas de derecho de autor y software. Cumplimos los estándares internacionales con creces, mucho más que varios países desarrollados y la mayoría de los países en vías de desarrollo. Tenemos una jurisprudencia, por ejemplo, del caso Google y otros de Taringa y así, que muy similar a lo que establece la normativa de los países desarrollados. Están los medios. Lo que pasa que en realidad lo que vino a hacer el software, no es el software, sino Internet, la web y todas estas cuestiones, es a quebrar esto de la territorialidad de los derechos de propiedad intelectual. Los derechos de propiedad intelectual, el uso exclusivo está vinculado al lugar donde está hecho el registro, y lo que permite la web es esta intercomunicación y poner los servidores en distintos territorios que pueden tener o no reconocidos los derechos de manera diferencial. Esto no es una cuestión de derechos de propiedad intelectual, es una cuestión de derechos internacional privado, que pasa también en algunos casos con los contratos, donde ¿qué es lo que ocurre? Puede ser que uno tenga una sentencia a favor del titular en territorio argentino, pero como el servidor está en otro territorio, tiene que ir a reconocer y ejecutar la sentencia argentina en un territorio extranjero, que puede llegar a ocurrir. Distinto es el caso de los nombres de dominio, que son alguna temática de propiedad intelectual, donde hay un sistema arbitral internacional en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Pero acá, en realidad, lo que ocurre es que Argentina protege de manera bastante fuerte
el tema del software, bueno, el tema de los derechos de propiedad intelectual. Si me lo roban, como uno dice, uno tiene que ir al lugar donde está el registro y ir a litigar si es que está registrado en ese territorio, salvo que en el derecho de autor nosotros no tenemos esto, y tiene que ir a litigar en el territorio donde, en el caso que usted me comentó, se está haciendo un uso ilegal o fue robado o fue usurpado, o puede litigar acá, que yo no se lo recomendaría como abogada, y después hacer reconocimiento de ejecución de sentencia extranjera en ese territorio. Pero ahí tiene todo el conflicto de que puede ser que una cuestión que está tipificada como delito en territorio argentino no esté tipificada como delito en el territorio donde yo quiero reconocer y ejecutar la sentencia. Sí, eso pasa con los activos intangibles y con los activos tangibles también, pero nuestras normas prevén varias disposiciones en cuanto a la protección de estas cuestiones. Lo que pasa es que, bueno, hay que ver cómo, hay que probar que fue robado, hay que probar cómo fue robado, depende del país donde se litigue, opera la ley del país donde esté ocurriendo la infracción. Entonces hay que ver si en ese país hay una protección, si en ese país existe una infracción y cuál es la normativa que en el país donde está ocurriendo la infracción, cuál es la normativa que opera, y ir a litigar a ese territorio.